Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Méndez, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales y esta es la presentación de mi proyecto de PAP, que fue el Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico 1 y mi tema fue minería de datos y COVID-19. Ok, pues primero vamos definiendo el problema. El COVID, pues sabemos que es una enfermedad originada por el contagio del virus SARS-CoV-2. Los primeros casos del brote pandémico pues se originaron en China, en la ciudad de Wuhan, a finales del 2019, pero hasta enero del 2020 es cuando surgen los primeros casos internacionales y es cuando realmente se vuelve una pandemia, por definición. Surgen en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos. Y pues también en enero se vuelve o se declara una emergencia de salud pública de interés internacional, pero hasta en México hasta el mes de febrero es cuando empezamos a tener los primeros casos y hasta finales de marzo es cuando se declara una emergencia sanitaria. Al día 31 de julio, pues a nivel internacional tenemos 17.3 millones de casos confirmados, 10.2 millones recuperados, 674.000 de muertes. Y en México tenemos 416 confirmados, 272.000 recuperados y muertes 46.000. Creo que es importante señalar pues la magnitud de los casos de México comparados con los internacionales, porque vemos por ejemplo de los 674.000, 46.000 son pues mexicanos y pues creo que sí es un número bastante alto. Ahora los datos abiertos, pues bueno, primero que nada vamos a explicarles cómo es que funcionan estos datos que yo usé. Estos datos los recopilan unas unidades que se llaman USMER, son unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. Son 475 unidades monitoras en el país. Hay como 26.000 unidades en todo el país realmente, pero solo 475 tienen la capacidad de hacer este registro. Y pues estas están activas desde el brote del 2019 de influenza H1N1. Son de parte de la Secretaría de Salud del gobierno y estas toman muestras a casos ambulatorios y hospitalizados, es decir, a personas que están en la calle, por ejemplo, en los puestos, que hacen estas pruebas o cuando un paciente llega al hospital con síntomas, pues lo registran. Estos se postean en el portal de Datos Abiertos México con fines de transparencia de la información y al día 27 de julio, que es el último día en que se recopilaron estos datos, existían 924.360 registros, 35 features, perdón, cada uno de ellos con 35 features que son datos demográficos y sintomáticos. Si mostrar rápidamente qué van estos datos, pues aquí les digo, este es el archivo que descargas, es un CSV del portal. Aquí como les digo está el número que habían hasta el 27 y si nos vamos acá arriba pues vemos la descripción de cada uno, cada renglón es un paciente y sus 35 columnas. Los CDI síntomas están en formato numérico, pero generalmente, por ejemplo, aquí el 1 significa sí, 2 no, 97 me parece que no aplica y demás. Todo eso está explicado en el reporte. Ok. Las herramientas, pues primero que nada está Neo4j y las bases de datos basadas en grafos. ¿Por qué usé una base de datos basadas en grafos y no una como clásico modelo o esquema entidad-relación basado en tablas? Pues una base de datos basada en grafos nos permite hacer consultas o visualizar la información enfocándonos en las relaciones, que más adelante verán por qué nos interesa eso. De Neo4j utilicé una librería que se llama Graph Data Science Library, que es una serie de algoritmos propios de grafos que te permiten hacer consultas, que ya veremos adelante. Y para generar esta base, pues necesité Google Colab, que es una herramienta de notebooks interactivas en Python. Generalmente se usa para Machine Learning, pero pues puedes correr en los servidores de Google algoritmos en Python. Y pues para la presentación gráfica de gráficas, tablas y tablas de control usé Power BI. El trabajo con los datos es el esquema de flujo general. Primero tengo los datos, saco el CSV, lo paso a Google Colab con un algoritmo, parto que por cierto tarda, por ejemplo, la última vez lo dejé un lunes y terminó hasta el jueves, tarda muchísimo. Esto lo parte en CSVs,
De estos CSVs vemos este diagrama de aquí de la derecha, donde tengo, por ejemplo, en mayúsculas las relaciones y en minúsculas o camel case lo que serían los nodos, pero es un modelo entidad-relación de tablas. Entonces tengo aquí el paciente con sus diversos features. Tengo que se relaciona, por ejemplo, con cada padecimiento de los que hay acá, de tres maneras distintas, que es presenta, no presenta o no aplica para el padecimiento. Para entidad, pues algo similar, en que nace y reside aquí en entidades y demás. Y pues por último los tres tipos de resultados, que son negativo al virus, positivo al virus y pendiente. Con estos CSVs los paso en E4J y en Cypher genero pues una serie de consultas para poder tener el grafo, sobre el cual pues yo puedo ir elaborando mi reporte, pero también Neo4j me genera un JSON de esta misma base y esto la paso a Power BI para hacer otras consultas. El grafo, pues para el grafo les quiero mostrar pues desde la herramienta cómo es que funciona. Este es el esquema general. Aquí no tiene nombres, creo que les voy a mostrar mejor un ejemplo concreto con algunos grafos al azar, perdón, nodos al azar. Pues aquí tomé 350 elementos que vienen siendo nodos, relaciones. Y pues aquí vemos que los naranjas chiquititos son todos los pacientes. Aquí vemos sus cualidades y cliqueamos en cada uno. Vemos que, por ejemplo, todos ellos tienen una relación con con el nodo de positivo, lo cual indica que dieron positivo al virus. Estos son hombres, estos mujeres, estos tuvieron contacto o no, según aquí el color de la relación o pues la descripción, con otro paciente. Estos son del tipo ambulatorio, no sé si así acá está el otro tipo, hospitalizado, recordemos que hay dos. Estos son mexicanos, me parece que no hay ningún extranjero. Estos fueron tratados por o el sector estatal o el IMSS. Pues los de este color, como rosado, representan los estados. Pues algunos nacen y residen en el mismo, otros en múltiples, ciertamente son compartidos por muchos. Estos son padecimientos, generalmente son los grises o de algún otro color por aquí. Y pues así es como se ve el grafo que generé. Vayamos a los algoritmos. Pues primero está el algoritmo de centralidad de PageRank. Lo que busca es este algoritmo. Mira, pantalla completa. Lo que buscas este algoritmo es a un grafo le va a dar un puntaje según la importancia que tiene para poder, por ejemplo, viajar de un nodo a otro. O, por ejemplo, si quitas ese nodo, un nodo con un puntaje alto, pues se van a perder muchísimas conexiones y de ahí viene el puntaje. Entonces, por ejemplo, los nodos con puntaje más altos hay de 3. Entonces, los primeros son contacto con otro caso, ciertamente es muy importante para el contagio de la enfermedad. Positivo, ciertamente hay muchísimos conectados con positivo, lo cual pues no es bueno. Y recordemos estos tres padecimientos porque los veremos todo el tiempo. Están obesidad, neumonía e hipertensión. Y luego, como lugares, están Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, como los más importantes para la propagación de la enfermedad. Y ambulatorio y a hombre, como el tipo de paciente y el sexo más importantes, respectivamente. El segundo algoritmo fue Lubine, que es un algoritmo de detección de comunidades. Encontramos tres comunidades principales y en ellas pues vemos estas características principales. Esto, las comunidades, es de acuerdo a la cantidad de grafos como relacionados entre sí que pertenecen a cada comunidad. Finalmente todo está relacionado, pero estos son como digamos tres subgrafos principales. Entonces en el primero están pacientes sin padecimientos con la relación no presenta, tratados por el IMSS, de Baja California Sur y contagiados por el virus. En el segundo están pacientes sin padecimientos también, tratados también por el IMSS, pero pues recordemos, primero que nada, el IMSS es el que trata a la mayor parte de los pacientes del dataset, con 247.744 pacientes. Y bueno, son de Aguascalientes y sin contacto previo con otro paciente, a pesar de también estar contactados con el virus, contagiados. Y el tercero es pacientes del Estado de México, tratados por el IMSS también, contagiados por el virus, pero ahora con tabaquismo como único padecimiento. Recordemos este síntoma porque aparece después. Comunidades débilmente conexas, me parece que se traduce, no sé. Utilizamos este algoritmo para encontrar, bueno, lo que yo quería hacer era encontrar algo así como las enfermedades como menos conectadas o menos presentes en la enfermedad, pero pues realmente lo que me topé
Pues este algoritmo lo que te hace es te genera subgrafos y te dice cuáles de ellos no están conectados entre sí. Y los que generó pues fueron estos 4 nodos que no están relacionados con absolutamente nada. Pero pues eso solo nos representa un error en las capturas. Por ejemplo, aquí tenemos un sector que dice IMSS bienestar, que realmente así no se declaraba. Está una entidad que se llama se ignora, que tendríamos un código para eso y no se hizo. Alguien declaró, por ejemplo, Estados Unidos mexicanos como un estado y no aplica también como un estado. Entonces, pues bueno, este algoritmo solo nos dio errores en la captura. Node Similarity, este fue muy interesante. Lo que es este algoritmo es compara todas las relaciones entre sí y te dice cuáles de ellas, por ejemplo, tengo el paciente 1 que está relacionado con tales síntomas. Puede ser que este esté exactamente relacionado, tenga exactamente las mismas relaciones que el paciente N. Entonces ese otro paciente y el paciente 1 nos van a dar un similarity de 1.0, que es el máximo que te da, o de 0 para el caso de los pacientes que no se parecen. Entonces este algoritmo lo que hace es comparar todos entre todos, pero como el grafo es ciertamente bastante grande, pues de casi 1 millón de nodos, de pacientes, perdón, de nodos hay muchos más, pues, pues me vi mejor obligado a hacer un grafo más chico para poderlo aplicar. Y lo que hice fue hice un grafo sobre Jalisco y de Jalisco encontré por ende los 3 como digamos patrones o los tipos de relaciones que se parecen más o que aparecen más en Jalisco y encontré estos 3. El primero es un hombre mexicano, nacido en Nayarit, pero con residencia en Jalisco, positivo al virus del tipo ambulatorio, tratado por el IMSS y con hipertensión como único síntoma. El segundo es un hombre mexicano, nacido y con residencia en Jalisco, positivo al virus del tipo hospitalizado ahora, tratado también por el IMSS y ahora con inmunosupresión e hipertensión como únicos síntomas. Pues vemos estos síntomas repetidos de nuevo. Y la tercera es una mujer mexicana, nacida y con residencia en Jalisco, positiva al virus del tipo hospitalizado y tratada en la Cruz Roja y sin síntomas a pesar de reportar contacto directo con otro paciente. Acá cabe señalar que encontré que 2 de ellos pertenecen a la misma comunidad. Me parece que es esta. Y pues bueno, primero que nada vemos que sí, todos son positivos en esta comunidad. Son o del tipo ambulatorio, pero más del hospitalizado, siempre tratados por el IMSS, como ya vemos, pero vemos que aparecen estos 3 padecimientos siempre y pues estos 3 los comparten, pueden compartir estos o no, pero los que más comparten son estos, generalmente son hombres de Jalisco y mexicano. Uno de ellos, perdón, 2 de ellos tenían esta y pues uno de ellos estaba en esta otra comunidad. Si vemos se parece bastante, tiene los 3 mismos síntomas que les menciono, más neumonía, que vuelve a aparecer después. Está de nuevo el IMSS, más hospitalizados que ambulatorio, todos positivos de estos distintos estados principalmente, que también aparecen después, mexicanos y hombres. Y bueno, me parece que eso es todo de Node Similarity. Los dashboards. Ok, para dashboard les voy a mostrar desde Power BI. Primero que nada vayamos al rango de edades. Pues el que más tuvo, perdón, los pacientes que más subieron fueron con 30 años de edad, 23.908, y vemos que generalmente van algo así como 25 a 50 por ahí. Y pues a lo largo del año empezaron a surgir los registros en marzo y donde más ha habido es en julio. La curva se ve más pronunciada de mayo a junio. Por suerte de junio a julio ya no hubo tanto. Y pues vamos ahora a los padecimientos principales. Recordemos cuáles eran los que les había comentado y pues vuelven a aparecer acá. Están diabetes, obesidad, neumonía e hipertensión. Tabaquismo, pues recordemos que lo vimos hace rato, pero no es tan significante como estos otros 4. Y pues finalmente de todos los pacientes, los que están en 1 son los positivos, 42%, los negativos, 47%, y los pendientes, 9.3. Hay más información de esto, pero está en el reporte. Patrones y tipos de paciente, ok, pues en conjunto con los algoritmos, el grafo y con Power BI y demás investigación, se pudo concluir desde un inicio, se esperaba entender patrones y pues el patrón más común que encontramos fue el de un hombre mexicano de Ciudad de México, Estado de México o Nuevo León, del tipo hospitalizado y atendido por el IMSS con obesidad, neumonía, hipertensión y o diabetes.
Pues este es el patrón que ciertamente ya vimos más repetido y lo que la investigación pues encontró según su objetivo. Trabajo a futuro. Um, ok, pues parte de lo que buscaba la investigación era generar, pues sí, nueva información con la ayuda de investigación y las herramientas. Siento que se hizo al 100%, pero aún así me hubiera gustado que hubiera podido como haber terminado esto de la plataforma de web de consulta. Me parece que todo lo que genera información no tiene como manera fácil o vía fácil de que alguien externo la pueda consultar. Entonces creo que se necesitaría una plataforma web de consulta. Otra cosa es, pues sí, todo esto lo hice manualmente y creo que se necesita de algún sistema autónomo, tanto por la carga que es de trabajo hacer, porque pues por ejemplo recordemos que Google Colab tardó como 4 días en compilar los datos, pero pues también recordemos que los datos surgen al día, entonces se necesita algún sistema que lo haga por sí solo. Aprendizajes, ok. Creo que lo que más me gustó fue, pues, bueno, recordé, no sé si les dije, perdón, soy psicólogo también por el ITESO, entonces por lo que me gustó este proyecto y por lo cual lo elegí es, investigación es algo que me gusta mucho y siempre me gustó en psicología y pues este proyecto me permitió hacer la unión de mis dos campos, que es pues como en las tecnologías de información y la salud. Y pues me gusta el hecho de que pude aplicar investigación con herramientas de este tipo. El trabajo independiente pues es algo que tuve que ejercer desde el día uno del proyecto. Pues ciertamente ya no se trata de una clase donde el profe me va a explicar paso a pasito todo y cómo se hace, sino que ahora yo ya tuve que investigar o refrescar lo que ya tenía, diseñar mi propio plan de trabajo, mi propio plan, pregunta de investigación, todo lo que quería hacer con el proyecto. Entonces esto se relaciona con el siguiente punto, que es me volvió creativo con el uso de las herramientas que ya sé o de nuevas herramientas. Pues esto me hizo como saber cómo trabajar con lo que existe, por ejemplo, cómo aplicar Neo 4J para un problema real, que esto se relaciona con el siguiente punto, que es la aplicación de pues, conocimientos a problemáticas reales. Creo que lo que más me encantó de este proyecto es el hecho de que pues pude tratar problemas que van más allá del aula de clases, ¿no? O del pizarrón, o de problemas que haya visto en toda la carrera de sistemas. Y me gusta mucho porque además es un problema real. Y pues creo que es lo que más me gustó del proyecto. Y es todo. Gracias.